¿Por qué las FARC negociaron un acuerdo de paz con el gobierno? Es la primera pregunta. En 1982 las FARC realizaron su 7ª conferencia en la cual acordaron un plan para tomarse el poder que tenía 3 etapas. En la primera etapa se debían multiplicar los frentes guerrilleros y que esos frentes guerrilleros tuvieran una presencia en zonas estratégicas del país. Esa etapa la alcanzaron a materializar durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, es decir, en prácticamente 4 años alcanzaron la primera etapa. La segunda etapa implicaba tener una capacidad para poder concentrar una alta cantidad de efectivos con el objetivo de atacar bases del ejército, ciudades, es decir, que pudieran reunir 10, 12, 15 frentes, 2.000, 2.500 efectivos y atacar en una guerra de posiciones, atacar un blanco importante. Esa etapa la alcanzaron durante el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano. En la tercera etapa iban a transformarse de fuerza guerrillera en un ejército regular para tomarse el poder. A la tercera etapa nunca llegaron. Porque a raíz del Plan Colombia, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, con el uso de recursos tecnológicos, cambió sustancialmente la guerra, dio un giro de 180 grados. La guerrilla, las columnas de las guerrillas podían ser detectadas con medios electrónicos y ser objeto de emboscadas o de bombardeos. Durante el gobierno de Pastrana, a fines de su administración, los paramilitares atacaron a unidades guerrilleras que estaban localizadas en la zona del sur de Bolívar, y en ese ataque las FARC tenían el dilema de o se retiraban y perdían la zona o se resistían. Enviaron una gran columna de refuerzos desde la zona de distensión. Esa columna fue detectada con medios electrónicos, luego emboscada en un sitio del departamento de Santander que se conoce como el Páramo de Virolín, y allí las FARC sufrieron la más grande derrota de toda su historia. Después de eso se dieron cuenta que la guerra no la podían ganar, que habían llegado a la segunda etapa, pero que nunca podrían avanzar a la tercera. Después de eso se dieron cuenta que no podían tomarse el poder, que habían regresado inclusive a una etapa anterior a la primera, y que ya por la vía militar era imposible. Estuvieron envalentonados cuando alcanzaron la segunda etapa, creyeron que lograr la tercera era una cuestión factible, pero la guerra electrónica significó una revolución de 180 grados que los hizo retroceder a inclusive una etapa anterior a esa. Era claro que solamente se podía alcanzar una solución mediante la negociación. La segunda pregunta sería ¿por qué el Estado colombiano negoció con las FARC y no intentó aplastarlos, eliminarlos, subordinarlos para que fueran procesados por la justicia y cumplieran grandes penas? En realidad ese era un tema que dependía del poder del Estado. Durante el gobierno, los 2 gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Estado colombiano había alcanzado notables éxitos en la contención de la guerrilla. Para el segundo gobierno, el presidente Álvaro Uribe Vélez anunció que iba a lanzar la gran ofensiva militar contra las FARC, contra el corazón de las FARC mismo, en el departamento del Caquetá, lo cual se conoció como la Operación Patriota. Una gran cantidad de contingentes fueron movilizados para lo que se supone sería el golpe final, el golpe de gracia a la guerrilla de las FARC. Durante ese operativo, un total de 4.000 efectivos del ejército fueron dados de baja. Es decir, esos 4.000 efectivos del ejército quedaron fuera de combate, primero por la acción de las minas antipersonal, segundo y tercero como resultado de la leishmaniasis y de la malaria, enfermedades que diezmaron a las fuerzas colombianas y que además iban a suponer unos costos altísimos de tratamiento, dado que en el caso de enfermedades como por ejemplo la malaria, que es más
benigna que la leishmaniasis, pues es una enfermedad que persiste toda la vida y que requiere una atención médica continua, constante, para mantenerla controlada, es decir, se trata de pérdidas que eran muy costosas. Es decir, el balance fue que ese plan estratégico para acabar con las FARC fracasó de manera rotunda, 4.000 bajas en las Fuerzas Armadas. Se hizo claro que la guerrilla sencillamente había tenido que replegarse al fondo de la selva y había salido relativamente indemne de esa operación. Al fin de cuentas, el Estado colombiano no tenía otra opción, dada su ausencia de poder, para efectos de finiquitar el conflicto, que llegar a una negociación con las FARC. La tercera pregunta sería, ¿qué pasaría si se rompen los acuerdos con las FARC? Ahí lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que el Estado colombiano quedaría en una posición absolutamente débil en términos políticos frente a la comunidad internacional que ha hecho su apuesta por la negociación en el país. Pero a nivel interno tendríamos el problema de que un gran número de efectivos de las FARC se reincorporarían a las armas, con una doble presentación, con un doble cariz. Por una parte tendríamos probablemente multitud de grupos sin control dedicados a la violencia, es decir, tendríamos 20 o 30 guachos dedicados a la extorsión, la violencia y el asesinato. Por otra parte, algún segmento de la FARC probablemente podría conservar su fortaleza comunidad central, y dado que ya es claro que no pueden tomarse el poder, que no habría una negociación con el Estado, lo único que les quedaría sería la solución desesperada de atacar la infraestructura del país. Y en ese sentido, Colombia es un país muy vulnerable porque es un país lleno de montañas. Lo único que hay que hacer es dinamitar esas montañas, cosa que la pueden hacer 4 o 5 expertos en explosivos, y sencillamente la economía del país quedaría destruida. En el entretanto, el Estado colombiano tendría que volver a incrementar el gasto militar. En los últimos años el promedio de gasto militar ha sido de 27 billones de pesos anuales. Ese gasto ya es muy difícil de sostener para el Estado colombiano, para la sociedad colombiana, que lo hace a través de impuestos. Eso limita extremadamente las posibilidades de desarrollo del país, y adicionalmente, a largo plazo, todos los recursos fiscales de la nación colombiana estarían comprometidos, porque tenemos un pasivo gigantesco con las Fuerzas Armadas, que es el pasivo pensional de lo que significa atender a unidades que en promedio han tenido un total de 400.000 efectivos. Es decir, el echar la rueda para atrás tendría unos efectos desastrosos para el país a nivel internacional, a nivel de los recursos financieros del Estado colombiano y a nivel de la paz.